hermanos. Vamos de vuelta. Feliz sábado. Feliz sábado para todos. Que Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien en la compañía del Señor. Hoy vamos a estar compartiendo un tema. No sé si se puede, ¿qué tengo que hacer para que se vea en la pantalla? ¿No se está viendo ahí ahora? Es un... sí. Uh-huh. Pequeños problemas técnicos, pero no se preocupen. Ahí está. Eso. Ponelo grande nomás. Pantalla completa. Bueno. Vamos de vuelta. Feliz sábado para todos. Que Dios les bendiga. Gracias le damos al Señor por su amor, por su misericordia, porque siempre nos cuida. Estamos felices de poder compartir. Y hermanos, sé que han venido muchos de muy lejos, que han tenido que rentar un lugar, que han tenido que hacer un sacrificio. Y yo meditaba, ¿no? Y le agradezco al hermano Frederick que habló sobre ese tema de las santas convocaciones, cómo el pueblo de Israel a veces tenía que hacer sacrificios para poder participar de la comunión de los hermanos. Hoy, en estos días, estamos compartiendo la palabra del Señor, estamos reestudiando algunos temas. Para muchos probablemente son temas conocidos, para otros son temas nuevos, pero sobre todas las cosas estamos también compartiendo y confraternizando unos con otros. Y les voy a, quizá para introducir un poquito también el tema, les voy a llevar a reflexionar sobre esto. Muchos de nosotros nos conocíamos a la distancia, ¿verdad? Nos conocíamos a la distancia y aunque sabíamos que había una persona del otro lado, el pastor Cecilio lo mencionó hace un par de días a la mañana, es un poco distante, es un poco frío. Necesitamos conocernos más cara a cara, más personalmente. Necesitamos tener una relación más estrecha como hermanos, poder darnos un abrazo, escucharnos, aunque sea un ratito, compartir, porque las redes sociales de alguna manera, aunque nos conectan en muchos sentidos, también generan como una separación, una distancia. No es lo mismo, no es lo mismo. Evidentemente ustedes podrían haberse quedado en sus casas y verlos por YouTube, pero decidieron venir hasta acá. Así que gloria a Dios por eso. También nosotros podríamos haber hecho una transmisión desde nuestra casa, pero decidimos venir hasta acá. Y esto es muy importante, hermanos, ¿por qué? Porque somos personas, porque somos seres humanos, somos seres que tienen afecto, que tienen sentimientos, que necesitamos sociabilizar. Y el tema que vamos a estar compartiendo, hermanos, tanto hoy como mañana, Dios mediante, sí, no sé por qué está ese abierto. Ahora voy a abrir el otro. No sé si lo podrías abrir, porque no sé cómo hacerlo. Ah, es por aquí, ¿no? Ah, es por aquí, ya está. No te preocupes. A ver. Ahí está. Es ese, ¿no? Ahí estamos. Me vengo para acá. Y el tema que vamos a tocar tiene que ver con un Dios ¿qué? Un Dios personal. Un Dios personal. Si ustedes agarran y buscan en los escritos del Espíritu de Profecía la palabra persona, la palabra personal, la palabra ser, la van a encontrar muchas veces. La sierva del Señor se encargó de hablar mucho acerca de que Dios es un ser personal. Y yo les voy a pedir a los hermanos que más o menos conocen el tema y que ya han estudiado esto, que me tengan paciencia para decir unas pequeñas palabras antes de comenzar para los que no conocen el tema. La personalidad de Dios, ¿sí? La naturaleza de Dios ha sido motivo de mucho debate durante muchos siglos, desde los primeros siglos de la era cristiana hasta nuestros días, y lo va a ser
hasta el fin del tiempo. ¿Por qué? Porque los hombres han empezado a especular acerca de la personalidad de Dios. Ya por el siglo IV más o menos se propuso la idea en un concilio católico, en un concilio de la Iglesia Católica, que Dios podía estar formado por ¿cuántas personas? Por 3 personas. O sea que Dios no sería una persona, un ser, sino que según la doctrina que se empezó a enseñar en esa época, Dios sería, y escuchen bien lo que voy a decir porque las palabras son justas, Dios sería un ser formado por 3 personas. 3 personas cohabitan, conviven en un solo ser, componen un solo ser. Esto es importante, hermanos, ¿por qué? Porque en la religión adventista, en la iglesia adventista, recientemente han escrito bastante acerca de la Trinidad, pero han dado diferentes opiniones sobre esto. Algunos han dicho que Dios es un ser formado por 3 personas y otros han dicho que Dios son 3 seres. Dios son 3 seres que forman un solo Dios. O sea, hay muchas opiniones. No sé qué estará pasando con la presentación. Está complicado el arranque, pero le vamos a poner onda igual, así que ustedes ignoren los pormenores. ¿Cuánto tiempo, y yo les voy a preguntar, hermanos, cuánto tiempo, cuánta tinta, cuánto papel se ha gastado a lo largo de los siglos para especular acerca de Dios y de su personalidad? Siglos, hermanos. Guerras, masacres, concilios, ¿sí? Ustedes no se imaginan. ¿Por qué? Yo les voy a decir por qué. Y algo de lo que habló el hermano Frederick estos días tiene que ver. Porque el hombre no quiere recibir la palabra de Dios. No estamos dispuestos a recibir la palabra de Dios como hijos, con nuestra boca puesta hacia arriba para recibirla, sino que constantemente estamos dispuestos a cuestionar. Y yo quisiera ahorrarle a todos aquellos que están empezando a estudiar la Biblia o que están empezando a cuestionarse este tema de la Trinidad, quisiera ahorrarle siglos de filosofía, siglos de teología, libros y libros que muchos teólogos se jactan de leer para poder entender este tema, doctores en teología que se especializan únicamente en tratar de explicar lo inexplicable acerca de Dios. Yo quiero ahorrarle todo eso a ustedes y quiero mostrarles lo que la Biblia dice de manera clara y sencilla acerca de Dios. Como dice el título, Dios es una persona, Dios es un ser personal. La Trinidad ha tenido que inventar muchos subterfugios para poder defender su punto de vista. Uno de los cuales yo lo estuve mencionando hace poco, que dice que Dios está en todas partes. ¿Escucharon esa frase? ¿Dios está en todas partes? Sin embargo, esa frase no es bíblica. La Biblia dice que la presencia de Dios está en todas partes, pero que Dios tiene en el cielo ¿su qué? Su trono. Si yo pienso a Dios como una persona, y si yo pienso a Dios como la Biblia lo presenta, como Jesús lo presentaba, Jesús dijo, Padre nuestro que estás ¿dónde? No dijo que estás en todas partes, dijo que estás en el cielo. Si yo recibo a Dios de esa manera, yo no voy a tener problema para comprender quién es Dios. Porque les voy a dar otro secreto. Dios nos hizo ¿a qué? A su imagen y semejanza, y lo van a ver ahora. Entonces muchas religiones han tenido que decir Dios está en todas partes y han tenido que decir algo más, que yo sé que suena duro a algunos escucharlo. Han tenido que decir Dios no tiene cuerpo ni partes. Hay un credo de una religión protestante, que es la religión metodista, a la cual pertenecía ¿quién? Ellen White. Ellen White era metodista, era trinitaria, y en ese credo trinitario dice que Dios es uno en 3 personas y que Dios no tiene cuerpo ni partes. ¿Por qué tienen que decir los trinitarios que Dios no tiene cuerpo ni partes? Porque si Dios tiene un cuerpo y es un ser formado por 3 personas, ¿cuántas caras le pondríamos a ese ser? Y hay cuadros
muchísimos cuadros de la Edad Media que muestran a un ser con 3 caras. El Vaticano tuvo que sacar esos cuadros de las iglesias. ¿Saben por qué? Porque les aterrorizaba a los creyentes concebir a un Dios de 3 caras. Dios es un ser personal, hermanos, y se quiere comunicar con nosotros de manera personal. Dios es nuestro Padre celestial. La figura de un padre para el ser humano es la figura de la seguridad, de la protección, del cariño, del amor, y por lo tanto Satanás quiere destruir la idea de un padre. Y Satanás quiere poner en la mente de los creyentes una figura impersonal. ¿Y qué significa impersonal? Puede ser 3 en 1, 1 en 3, o también puede ser la idea de una energía impersonal. ¿Tuvimos eso en la iglesia adventista también? La gran apostasía alfa. ¿Qué decía el doctor Kellogg? Que Dios era una energía impersonal, sin cuerpo ni partes. Ahora, cuando presenté este tema hace poco, cité algunos versículos de los que vamos a leer hoy, pero me llamó poderosamente la imagen del trono de Dios. La imagen del trono de Dios es una manera muy sencilla de que cada uno de nosotros podamos contemplar una vislumbre, porque todos los profetas no vieron directamente a Dios. Ningún profeta pudo ver directamente a Dios. Vio semejanza, brillo, esplendor, gloria, etcétera, pero nadie pudo ver a Dios y vivir. Pero pudieron ver que era un ser, que Dios era una persona, que Dios era nuestro Padre, ¿sí? Y Satanás quiere quitar esa idea. Me conmovió la idea del trono de Dios, y lo que vamos a estar viendo tanto hoy como mañana, Dios mediante, tiene que ver con la figura del trono. Voy a compartir con ustedes algunos versículos de la palabra del Señor. Los primeros se encuentran en el libro de Isaías, que nos muestran la imagen de un trono. En Isaías, capítulo 6, fíjense, hermanos, muy sencillos los versículos que vamos a leer hoy, pero son tan claros, son tan fáciles de entender, que cualquiera, ¿sí?, que como niño reciba la palabra de Dios no va a tener ningún problema en comprenderlo. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 5 nos dice lo siguiente. Este es el profeta que dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Esta expresión, alto y sublime, es una expresión que usa la mensajera del Señor en alguno de sus escritos. ¿Cómo vio el profeta Isaías a Dios? Vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había serafines. ¿Alguien sabe lo que son serafines? Son ángeles, son seres espirituales. La Biblia menciona no solamente serafines, sino también querubines. El trono que vio el profeta Isaías era el trono del Señor alto, y habían serafines por encima. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubría sus pies, y con 2 volaban. Fíjense la figura de estos seres celestiales. Tenían muchas alas, estaban en el mismísimo trono, ¿sí? Volaban, se tapaban sus rostros, ¿sí?, tapaban sus pies. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Recuerden esa frase porque la vamos a ver nuevamente más adelante. Toda la tierra está llena de su gloria, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y yo no sé cómo bajar esto, ahí está. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Fíjense, hermanos, qué interesante este pasaje. ¿Qué vio Isaías? ¿Quién me puede decir qué vio Isaías? En pocas palabras, ¿qué vio? Vio el trono de Dios, sencillamente vio el trono de Dios, y vio a Dios sentado en ese trono.
lo vio cubierto con querubines y vio una gloria obviamente indescriptible que lo llevó a clamar: ¡ay de mí, que soy muerto! Si él hubiese visto directamente a Dios, ¿qué hubiese pasado con él? Hubiese muerto. Incluso hay una visión de la mensajera del Señor donde ella ve ¿qué cosa? El trono de Dios. Pero no puede ver directamente al Padre. Entonces el profeta describe lo que él llegó a ver. Vamos a ver otro pasaje donde aparece también el trono de Dios, que se encuentra en el libro de Ezequiel. Fíjense, hermanos, que las similitudes son muy claras. Esto está en el libro de Ezequiel, esta visión es un poquito más compleja, pero muestra básicamente la misma cosa, ¿sí? Esto está en Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, versículo 15, la visión del profeta es la siguiente, dice: mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda. Esta visión se pone interesante. Lo que ve Ezequiel son seres vivientes. Antes había visto serafines. Y dice que vio una rueda en la tierra junto a los seres vivientes de 4 caras. Y al parecer de las ruedas y su obra era semejante al color del berilo. Y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como una rueda en medio de otra rueda. Cuando andaban se movían sobre sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. Fíjense esta primera parte de la visión de Ezequiel capítulo 1, hermanos. Ahí menciona que el profeta ve seres vivientes y ve una rueda en medio de otra rueda. Esta visión es un poco enigmática y muchas personas la han interpretado de diferentes maneras, pero vamos a ver que todo habla en realidad del trono de Dios. Dice: y sobre la cabeza de cada ser viviente aparecía una expansión. Bueno, esto se está complicando, lamentablemente. A ver si puedo bajarlo desde aquí. Sí. Es que no alcanzo a ver nada aquí. Como no lo veo aquí en la pantalla, no lo puedo ver tampoco ahí. Aquí está. Ahí está. Dice el versículo 22, sobre la cabeza de cada ser viviente aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso. Fíjense lo que había sobre los seres vivientes, una expansión. Mucha gente que ha mirado esta visión y ha visto las ruedas, una rueda sobre otra rueda, seres vivientes y una expansión arriba, ¿qué se imaginaron que era? Platos voladores, ovnis, ¿sí? Como una descripción que hace el profeta acerca de seres de otro planeta. Pero fíjense lo que dice: abajo de la expansión estaban las alas de ellos, derechas la una a la otra. Cada uno tenía 2 y otras 2 que cubrían sus cuerpos. Y oí el ruido de sus alas cuando andaban, como el estruendo de muchas aguas. Fíjense que nuevamente los seres vivientes cubren parte de su cuerpo con sus alas. Estamos hablando de la misma visión de Isaías, del trono de Dios, aunque aquí no se menciona explícitamente hasta ahora el tema del trono. Dice: oí el ruido de sus alas cuando andaban, como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como la voz de un ejército. Cuando se paraban, aflojaban sus alas. Entonces dice, versículo 26, y sobre la expansión que habría sobre sus cabezas, fíjense lo que dice, hermanos, ahora. Se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Es interesante el tema del zafiro, no voy a entrar ahora en detalles, pero cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir las tablas de piedra con los 10 mandamientos, estaba parado sobre un embaldosado de zafiro, ¿sí? Y tenemos revelación que nos dice que las tablas de los 10 mandamientos son de piedra de zafiro. Esto tiene que ver también con el trono de Dios. Entonces dice, sobre la figura del trono había, ¿qué dice ahí? Una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. ¿Qué vio el profeta Isaías
¿Qué vio el profeta Ezequiel cuando pudieron ver a Dios? ¿Vieron a una energía impersonal? ¿Vieron a tres personas que forman uno y que uno son tres? ¿Vieron una figura, una semejanza como de hombre sentada sobre él? Claramente, ¿sí? No hay más nada que eso. ¿Eso acá? ¿Es acá? ¿Sí? Ok. Vieron solamente eso, una figura de hombre que se sentaba en el trono. ¿Podría una energía impersonal necesitar un trono donde sentarse? La Biblia nos dice que Dios tiene manos, que con su propio dedo escribió los 10 mandamientos. La Biblia nos dice que Dios tiene ojos con los cuales ve toda la tierra, y la Biblia nos dice que Dios se sienta en un trono y que tiene una apariencia como de hombre. No estamos rebajando a Dios al decir que tiene apariencia como de hombre, porque en realidad el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Dios es una persona, hermanos. Dios es un ser personal. Dice, vi apariencia como de ámbar, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como la apariencia del arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y luego que yo la vi, caí sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces, fíjense, hermanos, el profeta Ezequiel ve la gloria de Dios, ve el trono de Dios y lo ve como un hombre sentado en el trono. Y también lo ve el profeta Isaías. Ahora, quiero mostrarles una ilustración que han hecho muchas veces en la antigüedad acerca de la visión de Ezequiel. Ponen las ruedas, una rueda sobre otra rueda o dentro de otra, los seres vivientes y el trono de Dios como cosas separadas. Pero en realidad, toda la visión es una sola que muestra solamente una cosa, que es el trono de Dios. Esta ilustración me pareció más adecuada, aunque todas las ilustraciones van a ser deficientes, ¿sí? Pero me pareció más adecuada porque ¿dónde están las ruedas? Fíjense, están en el trono. El trono de Dios tiene ruedas. El trono de Dios se mueve de un lugar a otro. En Isaías no se mencionan ruedas, en Ezequiel se mencionan ruedas, y en la visión que vamos a ver a continuación también se mencionan ruedas. Vamos a ver la tercera visión del trono de Dios. La tercera visión del trono de Dios se encuentra en Daniel capítulo 7. ¿Sí? Esto es Daniel capítulo 7, versículos del 9 en adelante. Y también se menciona un trono. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos. Y fíjense, hermanos, la expresión, fueron puestos. No estaban ahí, fueron puestos tronos. Después vamos a ver por qué dice que hay varios tronos. Dice, el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Fíjense, hermanos, las ruedas que nosotros vimos en Ezequiel capítulo 1 son mencionadas nuevamente en Daniel capítulo 7. El trono de Dios tiene ruedas porque el trono de Dios se mueve de un lugar a otro. Yo no leí, obviamente, la visión de Ezequiel 1, es más extensa, pero lo que ve Ezequiel es que estos seres vivientes están en relación con esas ruedas y mueven el trono de Dios de un lado a otro. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿El ministerio de Cristo fue siempre en el mismo lugar del santuario? Claro que no. El trono de Dios se ha movido de un lugar a otro. Cuando Cristo fue al lugar santo del santuario celestial, antes de 1845, puede pasar de un lugar a otro, es transportado de un lugar a otro. Y ustedes ya van a ver la importancia que tiene eso, ¿sí? Ahora,
El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hermanos, ¿cómo ve Daniel a Dios? Un anciano de días. Qué preciosa imagen. Un anciano de días. ¿Alguien puede poner en duda de que ese que estaba sentado en el trono era el Padre? Claro que no. Indudablemente el que está sentado en el trono es el Padre. Antes se lo menciona como Jehová el Señor, el alto y sublime, después se lo menciona como una apariencia de hombre y ahora se lo menciona como un anciano de días que se sienta en su trono. Dios, evidentemente, es un ser, es una persona. Dios no está compuesto ni por 2 ni por 3 personas. Hago esta aclaración, hermanos, porque yo sé que la Trinidad ha enseñado que Dios es un ser formado por 3 personas. Pero hoy, los mismos hermanos, muchos hermanos no trinitarios, también creen que Dios es un Dios formado por ¿cuántas personas? ¿Por 2? No. Dios es un ser personal, Dios es el anciano de días, Dios es el Padre de Cristo. Obviamente no voy a citar todos los versículos que ustedes conocen y que se han leído ya en estos días, ¿sí? Pero vemos claramente la imagen de un ser. La visión continúa en el versículo 13 y dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo, uno como el Hijo de Hombre que venía y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno, que no será destruido. ¿Quién es este que aparece delante del anciano de días? Es Cristo Jesús. No hay ni un teólogo en la tierra, trinitario, unicitario, o de la denominación que sea, que pueda considerar que el anciano de días no es el Padre y que ese con apariencia de hijo de hombre que se acerca no es el Hijo. Nadie va a considerarlo de otra manera. Después darán sus explicaciones para ver cómo eso encaja con la Trinidad, para ver cómo eso encaja con la unicidad. Pero todo el mundo reconoce que ese es el Hijo y que ese es el Padre. Si recibimos la visión de Dios que tuvieron los profetas, Ezequiel, Isaías y Daniel, Dios es una persona, es el anciano de días, es el que se sienta en el trono. Yo sé que ustedes por ahí pueden estar pensando que Cristo también se sienta en el trono, ya vamos a llegar a eso, pero tiene una explicación. El que está sentado en el trono es el Padre, sin dudas, ¿sí? Y otra cosa interesante que menciona el versículo 14 es que le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Quién le dio dominio, gloria y reino al Hijo? El Padre. Alguien que tiene más autoridad que el Hijo. Ahora, esta no es la última visión del trono de Dios. La siguiente visión aparece en el libro de Apocalipsis. Esto está en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Fíjense lo que dice el capítulo 4, versículo 2. Al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono que estaba puesto en el cielo y uno sentado sobre el trono. El apóstol Juan, como profeta de Dios, al igual que Isaías, al igual que Ezequiel, al igual que Daniel, vio el trono de Dios. Y fíjense que dice, estaba puesto en el cielo. Nuevamente, el trono puede cambiar de lugar. El trono puede cambiar de lugar. ¿Y cuántos estaban sentados en el trono? Uno solo. Y el que estaba sentado era al parecer semejante al jaspe, a la piedra de sardonia. Había alrededor del trono, ¿qué cosa? Un arco iris. Es lo mismo que nosotros estuvimos viendo en las profecías anteriores. En la profecía de Ezequiel menciona el arco iris también, semejante a un aspecto de esmeralda. Alrededor del trono había 24 sillas. ¿Qué leímos en Daniel capítulo 7? Fueron puestos tronos. Dice que habían 24 sillas y sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Vemos el trono de Dios nuevamente. ¿Y cuántos sentados en el trono? Uno, el anciano de días. Dios, el Padre, una persona. Ahora, nuevamente aparece la figura de Cristo.
Fíjense lo que dice en el capítulo 5, versículo 1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte proclamando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Esta es una visión enigmática, porque en ese trono, aunque habían seres vivientes, habían ángeles, ¿sí?, que proclamaban también santo, 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 y se lo decían al que estaba sentado en el trono. Cuando a este anciano, este Dios, tiene un rollo sellado, nadie es digno de abrir el rollo, dice la profecía. El apóstol Juan se pone a llorar porque nadie es digno de abrir el rollo. Esto no es simplemente un conocimiento secreto, esto no era simplemente alguna visión en particular lo que había en ese rollo. Estaba toda la historia de la humanidad, estaban nuestros pecados. ¿Quién es digno de interceder por nosotros? ¿Quién puede ayudarnos delante del Padre? ¿Quién puede presentarse delante del Padre y pagar la deuda de toda la humanidad? No hay ninguno digno. Juan se pone a llorar. Pero ahí es donde aparece de manera heroica, de manera oportuna, la propiciación para nuestros pecados. Aparece otra figura, aparte del que está sentado en el trono, que es el Cordero. Dice el versículo 6, miré y he aquí en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Podemos ver que el que estaba sentado en el trono no era un Dios formado por 2 o 3 personas, porque ahora el Cordero que aparece es Cristo y se acerca a él. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfume, que son las oraciones de los santos. Nuevamente pregunto, hermanos, ¿alguien puede dudar, al igual que en la visión de Daniel capítulo 7, ¿alguien puede dudar que el que está sentado en el trono es el Padre? No. ¿Alguien puede dudar de que ese Cordero es Cristo? Evidentemente no. Cristo se presenta delante del trono del Padre, pero en el Padre hay uno solo sentado. Ahora, puede parecer contradictorio que en Daniel aparezca una semejanza de hijo de hombre representando a Cristo y en Apocalipsis aparezca un Cordero como inmolado. Pero no es una contradicción, porque el trono de Dios, ¿qué representaba, hermanos, aquí en la tierra? ¿Cómo se representaba el trono de Dios? Era el arca de la alianza. Por eso hablamos del zafiro, por eso hablamos de la santa ley de Dios. Y yo les pregunto, hermanos, ¿quién venía a la presencia de esa arca de la alianza? El sumo sacerdote, semejanza de hijo de hombre, trayendo ¿qué cosa? La sangre del Cordero inmolado. Eso estaba representado en el santuario. Tanto el sacerdote, el levita, representaba a Cristo y el Cordero inmolado representaba a Cristo. Tanto en la visión de Daniel como de Apocalipsis podemos ver exactamente lo mismo. Cristo intercediendo por nosotros. Es el único digno de interceder. Ahora, hermanos, evidentemente la representación que nosotros tenemos acá en la tierra, que pudimos observar, digamos, como una miniatura, fue el arca de la alianza, ¿sí? Y vamos a ver un poquito también algo acerca de eso. Quiero recapitular unas cuestiones. El trono de Dios, según la Biblia, tiene ruedas. El trono de Dios se mueve. Dios está entre querubines y serafines. Dios está entre seres vivientes que le alaban continuamente, diciéndole, entre otras cosas, santo, santo, santo. ¿A quién le dicen santo, santo, santo? ¿A 3 personas? A una sola persona se lo están diciendo, al Padre que está sentado en el trono. Y otra cosa que deja claro cuando ponemos texto sobre texto es que Dios es el Padre. Porque si ponemos la visión de Isaías con la visión de Ezequiel, con la visión de Daniel y con la visión de Apocalipsis, ¿quién se sienta en el trono? El Padre.
¿sí? Texto sobre texto, renglón sobre renglón. Ahora, si yo tomo uno de esos textos solos, lo puedo llegar a interpretar, a torcer, y decir, no, Isaías vio ahí al alto y sublime, al Señor, pero ahí estaban las tres personas. Pero si yo tomo ese texto y lo comparo con los demás, evidentemente eso no es así. Ahora, quiero mostrarles algo. Fíjense lo que dice la Biblia en Números 7, versículo 89. Nos habla acerca del Arca de la Alianza y dice lo siguiente: cuando entraba Moisés en el tabernáculo de la congregación para hablar con él, o sea, con Dios, recuerden que la presencia de Dios estaba allí, oía la voz que hablaba de encima del propiciatorio. ¿Dónde está sentado Dios en el cielo? En el trono. El propiciatorio era el trono de Dios. Dice, oía la voz de Dios que hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. ¿Qué representaban esos querubines del propiciatorio del arca? Esos seres angelicales, esos seres espirituales que están alrededor del trono alabando a Dios constantemente, y Dios habla desde su trono. Ahora fíjense lo que nos dice el siguiente pasaje, Jeremías 3:16, comparando el arca del pacto, el arca de la alianza, con el trono de Dios. Fíjense que dice: acontecerá que cuando os multiplicareis y creciereis en la tierra, en aquellos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová. ¿Qué era el arca del pacto de Jehová? Era un tipo y una figura de las cosas celestiales. Pero en la restauración de todas las cosas, ¿nos hará falta el arca del pacto para representar el trono de Dios? No, porque el trono de Dios va a estar aquí en la tierra con nosotros. Dice, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni la volverán a hacer. Fíjense lo que dice, no la volverán a hacer. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová. Ustedes no se van a acordar más del arca, porque ahora Jerusalén, que va a descender del cielo ataviada como una mujer para su marido, ahí vamos a ir a adorar nosotros de sábado en sábado y de mes en mes a Jehová de los ejércitos. Ahí va a estar su trono. Nosotros vamos a decir trono de Jehová, y todas las naciones se unirán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, y no andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Ahora, yo quiero, hermanos, que vean cómo este arca de la alianza representaba el trono de Dios por varias razones. No solamente tenía los querubines, sino que, como mencionamos hace un rato, esta arca era trasladada, era movida de un lugar a otro. ¿Quiénes eran los que llevaban el arca? La llevaban los levitas, los sacerdotes. Cuando nosotros vimos la visión de Ezequiel, no llegamos a leer todos los versículos porque realmente es muy extenso, pero en la visión de Ezequiel después léanla con detenimiento. Esas ruedas no se movían porque sí, habían seres vivientes que movían esas ruedas, ¿sí? Entonces el arca de la alianza era movida por los siervos de Dios, y encima estaban los querubines, y de en medio de los querubines Dios hablaba al pueblo, era su trono, ¿sí? Ahora, yo quiero que mediten en algo, hermanos. Un pasaje de la Biblia que está en 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4, el apóstol Pablo nos dice que siempre Satanás trata de destruir la imagen de Dios, ¿sí? De tergiversar la imagen de Dios. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Jesús no va a venir a la tierra, dijo Pablo, sin que antes venga una apostasía, un abandono de la verdad, y sea revelado el hombre de pecado. Iba a haber un hombre de pecado que se iba a revelar. El hijo de perdición. Sabemos quién es ese hombre de pecado, hijo de perdición. El cual se opone y se exalta. Sí, estoy en el cable. Ahí está. El cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Históricamente este pasaje fue interpretado por todos los reformadores protestantes
que habían visto lo que fue el surgimiento del papado como un cumplimiento de esta profecía. Siempre se ha interpretado que el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, era el Papa. Siempre fue así. Hasta hace muy poco tiempo, donde las iglesias protestantes empezaron a unirse con el Papa, o sea que no podían más hablar acerca de eso. Pero yo quiero mostrarles, hermanos, a ver qué opinan acerca de esto. Miren esta foto. Esta foto es el Papa, ¿sí?, visto de diferentes lugares. Son dos papas diferentes y son llevados. ¿Cómo son llevados? Como el arca de la alianza, con varas, en un trono. Hermanos, el arca de la alianza era el trono de Dios en la tierra. ¿Satanás lo sabía o no lo sabía? El que se iba a hacer pasar por Dios se hizo un trono igualito y era llevado por las personas, ¿sí? Y alguno me va a decir, bueno, pero eso era en la antigüedad. El Papa actual no usa ese tipo de transporte. Eso se llamaba la silla gestatoria. Ahí se sentaban los pontífices, eran llevados en andas, en un trono, igual que si fuera Dios. Ahora, en la actualidad, sabemos que se usa el papamóvil, ¿sí? Pero básicamente es lo mismo. Ahora yo les voy a decir, ¿será que los papas actuales han abandonado la pretensión de ser Dios? Voy a mostrarles una cosita más, esto a modo de curiosidad nada más. ¿Qué ven ustedes en el trono del Papa actual? ¿Qué pueden ver en el trono que ocupa ahora mismo el Papa Francisco? Dos querubines. El trono está entre los querubines. Quizá no se ha llevado hoy en andas por los hombres, pero sí está en un trono semejante o queriendo copiar el trono de ¿quién? El trono de Dios, ¿sí? Fíjense, esta foto también son del Papa anterior, Benedicto XVI. Es una silla que evidentemente usa la Iglesia Católica en ciertas ocasiones, pero que nos recuerda el arca de la alianza, el trono de Dios, ¿sí? Ahora, ¿quién más se sienta en el trono de Dios? Y acá viene lo interesante, porque yo sé que alguno de ustedes habrá pensado, bueno, pero Cristo también se sienta en el trono. La Biblia nos dice en Salmo 110, versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, cuando vemos la Biblia y la recibimos tal como está, ¿podemos llegar a la conclusión de que Dios sea un ser formado por tres personas, etcétera, etcétera? Cuando leemos la Biblia tal como está, yo les voy a hacer una pregunta sin interpretación. ¿Quién es Jehová? ¿Y quién es mi Señor? Es tan sencillo, ¿verdad? ¿Quién se sienta en el trono? El Padre. ¿Y a quién es el único al que permite sentar a su diestra? A su Hijo. Y les voy a hacer otra pregunta más. ¿El Padre se sienta a la diestra del Hijo o el Hijo a la diestra del Padre? Hermanos, la verdad está clara, está brillante para el que la quiere ver, pero nosotros podemos torcer todo esto. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es ese Dios que nos habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas? El Padre. No puede ser el Hijo, porque si no, ¿por qué dice que después nos habló por su Hijo? Evidentemente, Dios, el Dios de la Biblia, el único Dios, es el Padre, el que se sienta en su trono. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Dónde se sentó Cristo después de haber hecho todo lo que hizo? A la diestra del Padre. Cuando David lo vio siglos antes de que Cristo
se encarnara. ¿A dónde se sentaba el Hijo? A la diestra del Padre. ¿Sí? Así que vemos al Padre, vemos al Hijo, vemos a un Dios personal, vemos a Cristo que es un intercesor. Y fíjense, hermanos, qué interesante, porque los reinos de la tierra son una copia del reino de Dios. ¿Sí? Esto es muy interesante porque ustedes pueden ver, ahora está de moda la monarquía británica porque hay series y hablan y la gente se ve todas esas cosas, hablan de los reyes de diferentes países y hasta en la actualidad hay reyes. Y la gente cuando ve esas procesiones de los reyes, ve la pompa, la gloria, aunque ustedes pueden llegar a pensar, no, pero esas son cosas del mundo, esas cosas conmueven los sentidos. La gente que va a ver, bueno, yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de Lady Di. ¿Cuántos se acuerdan de Lady Di? ¿Cuántos conocen a alguien que lloró por la muerte de Lady Di? Aunque no era pariente suyo ni nada por el estilo, porque la gente llega a admirar a esas personas como si fueran como una especie de representante de Dios. De hecho, la reina de Inglaterra es representante de Dios. Es guardiana de la fe del Imperio Británico. Y la gente se conmueve. Y yo miraba esas procesiones, esas ceremonias de coronación, y veía esas investiduras reales. Y la gente, cuando ve toda esa gloria, realmente llega a ver una emoción. Y yo meditaba en esto. ¿Qué será cuando nuestros ojos vean al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué será cuando nosotros podamos ver cara a cara nuevamente a nuestro Padre Celestial? Porque a nuestro Padre no lo pudimos ver nunca más cuando pecamos. Dios siempre se comunicó a través de Cristo y de los ángeles. Pero ¿qué será cuando veamos el reino del cual se copian todos los reyes de la tierra y el trono real? ¿Qué será cuando veamos eso? Ese Dios personal, ese Padre Celestial, ese Anciano de Días, quiere tener una relación personal con nosotros hoy. Pero para tener una relación personal tenemos que considerarlo una persona. Y una persona tiene sentimientos. A una persona le duele cuando nosotros lo ignoramos. Una persona sufre cuando nos ve sufrir, si es nuestro padre. Todos los que son padres acá, ¿qué pasa cuando ven sufrir a su hijo? Sufre, su corazón se retuerce. ¿Cómo piensan ustedes que Dios, nuestro Padre, se siente cuando nos alejamos de Él? El primer paso para acercarnos a Dios es que tenemos que creer que existe, que es un ser personal y que nos ama. Pero volviendo a los reinos de la tierra, que son una copia de los reinos del reino celestial, fíjense lo que dice, esto está en Éxodo, cuando iban a caer las plagas de Egipto. Dice, morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón, que se sienta en ¿dónde? Hasta el primogénito de la sierva, ¿no? Dice, aconteció a la medianoche que Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono. Los reinos terrenales son una copia del reino. ¿Quién era el único que se podía sentar en el trono del Faraón? Su hijo, el heredero al trono. Es exactamente lo mismo que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras. Ahora, Cristo no solamente se sienta por ser hijo en su trono y se sienta a su diestra, sino también porque es nuestro sumo sacerdote. Fíjense lo que dice la palabra del Señor en Zacarías 6, 12 al 13. Hablarás así diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Cualquier teólogo va a coincidir que ese varón cuyo nombre es el renuevo es Cristo, el cual brotará de su lugar y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y será sacerdote sobre su trono y consejo de paz habrá entre ambos. Hay un trono en el cual se sienta el Padre y el único capaz de sentarse a su diestra es el Hijo. Hay una visión que ustedes la deben conocer de Elena G. de White, que no la vamos a leer, pero ustedes la conocen, que se llama así, el fin de las 2300 tardes y mañanas. Y la visión arranca así. Vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo.
Elena G. White vio la forma que tenía Jesús. No era una forma extraña, obviamente que era glorioso. Y le preguntó a su ángel si el Padre se parecía a Jesús. ¿Y qué dijo el ángel? Se parece, pero no lo puedes ver porque si lo vieras morirías. O sea que el Padre físicamente se parece a su Hijo. Vi una semejanza como de hombre. Dios es una persona. Entonces acá vemos también que el Hijo, como sumo sacerdote, se sienta a la diestra del trono. Dice Hebreos 8, 1 y 2. Así que la suma de lo que hemos dicho es, tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Dónde se sienta Cristo? A la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Cristo se sienta a la diestra de Dios. Dice también Hebreos 10, versículos 11 y 13. Ciertamente todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios, de aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Leímos esas palabras un ratito, ¿verdad? Salmo 110, dijo Jehová mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea que vemos el trono de Dios, vemos a Cristo como sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios. Ahora, yo entiendo esto y capaz que alguno tiene la misma inquietud y por eso lo quise compartir. Cuando nosotros vemos la imagen del santuario celestial y vemos la imagen del sacerdote, ¿vemos al sacerdote a la diestra o de frente? ¿Cómo está ahí? Está de frente. Es como que él se acerca al lugar santísimo y se pone de frente al arca de la alianza. Y esto es algo que a mí mucho tiempo me hizo ruido. ¿Cómo es que el sumo sacerdote, si representa a Cristo, y cómo es que Cristo como sumo sacerdote se sienta a la diestra del Padre? ¿Nunca les hizo ruido de que Cristo está oficiando en el lugar santísimo del santuario celestial, pero está sentado a la diestra? Si nosotros vemos al sacerdote que está de frente. Quiero compartirles un texto que pienso que es complementario y que les puede servir, que está en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 6 al 8. Dice, los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el oráculo de la casa, en el lugar santísimo. Fíjense, ¿no? Este es un detalle, pero es interesante. Debajo de las alas de los querubines. El lugar santísimo que hizo Salomón tenía más figuras angelicales todavía. No solamente en las cortinas, habían figuras de ángeles que representaban esos serafines y esos querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. E hicieron salir las varas. Escuchen esto, hermanos. Versículo 8. Hicieron salir las varas de modo que las cabezas de las varas se dejaban de ver desde el lugar santo delante del oráculo, mas no se veían desde afuera, y así quedaron hasta el día de hoy. Fíjense qué interesante, en nuestra mente está la imagen del arca puesta en el lugar santísimo así, con las varas así, y el sumo sacerdote se presenta de frente. Pero este pasaje nos dice que el arca estaba puesta así, con las varas que hasta podían salir para afuera y se podían ser vistas en el lugar santo. Me gustó esta ilustración, no es exacta, ninguna ilustración es exacta, pero fíjense cómo oficiaba el sumo sacerdote. No frente al trono, sino a la diestra del trono. ¿Sí? Y ahí está la representación, aunque pueda ser deficiente. Pero hermanos, básicamente lo que estamos presentando aquí, si tuviéramos que hablar de que alguien vio a Dios, aunque ninguno vio a Dios directamente, ¿sí? Adán y Eva, nuestros primeros padres, vieron cara a cara a Dios, podían hablar con Él. Y aunque tenemos a nuestro
Nuestro patriarca Moisés, que dice que vio cara a cara, siempre fue a través de un velo. Incluso cuando vio la gloria dice que vio, ¿qué cosa? Las espaldas de Dios. Dios es una persona, Dios tiene espalda, Dios tiene brazo, Dios tiene rostro, Dios tiene boca con la cual declara las cosas. Nos hizo a su imagen y semejanza. Nadie vio a Dios directamente, pero si pudiéramos decir que alguien vio a Dios, fueron estos profetas que vimos aquí. ¿Qué vieron estos profetas? ¿Vieron una energía impersonal? ¿Vieron a un ser de 3 cabezas o de 3 caras? ¿Vieron a 3 personas sentadas en el trono? No, vieron un Padre, vieron un anciano de días, ¿sí? Que tiene toda su gloria y que hasta nos puede llegar a causar temor. De hecho, les causó temor a algunos de los profetas que se sintieron morir. Y aparte del Padre sentado en el trono, solamente uno digno de tomar el rollo, solamente uno digno de sentarse a su diestra. ¿Para qué Él está a su diestra, mis hermanos? Para que nosotros podamos volver al Padre. El Padre anhela comunicarse con nosotros. Si tuviéramos que comparar a los padres terrenales anhelan hablar con sus hijos, ¿verdad? Cuéntame tus cosas, ¿cómo te está yendo? Sobre todo cuando son adolescentes, son grandes. Háblame, quiero saber si estás sufriendo, estás pasando hambre, necesitas algo, ¿en qué te puedo ayudar? Y nuestros hijos, a veces, una barrera que no nos hablan. ¿Y cómo nos sentimos nosotros como padre? ¿Cómo se siente nuestro Padre cuando lo dejamos en visto, cuando no le hablamos, cuando no le contestamos? Dios es el anciano de días, nuestro Padre amoroso. Por medio de Cristo podemos volver a Él. Dios los ama, hermanos. Gracias por haber recibido este mensaje y que Dios les bendiga. Dios mediante mañana continuaremos un poquito más profundizando este tema.